Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. El Canal 2, el canal de nuestra gente, y Pacífico Noticias realizarán el gran debate por la alcaldía de Cali. Escuche las propuestas de los 8 candidatos este martes 15 de septiembre a las 8 de la noche, para que usted vote a conciencia. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Humberto Fernández, vicepresidente de la Junta Directiva del Gremio de Empresarios Vallecaucanos Grupo Multisectorial y representante en Cali y en Colombia de la firma BKF Internacional. Es una firma de consultoría contable, tributaria y de auditoría. Está también con nosotros don Gustavo Muñoz Sinisterra, quien es el presidente del Gremio de Empresarios Grupo Multisectorial y es también empresario del sector de telecomunicaciones y vivienda. Y nos acompaña Rafael Eduardo Palau, congresista en la Cámara de Representantes por el partido de la U, congresista vallecaucano, exalcalde de Tuluá, quien hoy estará con nosotros conversando sobre temas de país, de región y de ciudad. A los tres los saludo y les agradezco por estar en el programa. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, José Alberto, Rafael y Humberto. Buenos días, halagados de estar aquí en este espacio. Tengan ustedes muy buenos días. Muy bien. Entremos en materia, doctor Palau, ya que lo tenemos aquí. ¿Cómo está viendo la contienda electoral específicamente en el Valle del Cauca a nivel de gobernación y en el Valle del Cauca a nivel de la ciudad capital? Bueno, José Alberto, primero muchas gracias por la invitación y comentarle, tal vez hay un grado de incertidumbre alto en la ciudad de Cali. Creo que ninguno de los candidatos puede decir que lleva una clara ventaja o se puede dar por ganador. Esto lo que implica es que se tiene que avanzar muchísimo en el debate, en el conocimiento de las propuestas, en el compartir unas ideas, en el entregar unas hojas de vida que le generen confianza a los votantes, al elector primario. La contienda promete ser buena y creo que desde los medios de comunicación se tiene que ejercer una tarea fundamental, generarle la seguridad a los votantes cuál es la mejor opción para Cali. Podríamos hacer un análisis de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, pero creo que apenas se inicia la conversación. Y en el Valle del Cauca podríamos decir que la doctora Dilian Francisca Toro la tiene mucho más clara, a pesar de los ataques que casi todos van contra ella en lo personal. El Valle del Cauca tiene claridad en que es una mujer que indudablemente conoce cada uno de los rincones de nuestro departamento, que tiene una larga trayectoria pública y política y que definitivamente se ha preparado para gobernar, tiene una estructura, tiene una capacidad de gestión, tiene un conocimiento de lo público y tiene un amor por el Valle del Cauca. Insisto, al margen de las críticas que se puedan establecer en lo personal, que no dejan de ser críticas, las personas que de una u otra manera
están limitándose o remitiéndose a esas críticas en lo personal, pues tienen unas instancias a las cuales pueden acudir, pueden demandar, pueden hacer lo que corresponde bajo el entendido que este es un Estado social y de derecho, pero que no conviertan el debate político en un debate de acusaciones o en un debate de críticas estériles, porque enrarecen el ambiente, desacreditan lo público, desestimulan la participación y debilitan la democracia. Yo invito a que este debate siga siendo un debate de ideas y de propuestas, que como hoy lo estamos viviendo en Cali, se viva en el departamento. Bueno, pero a propósito de esa defensa que usted por obvias razones hace de la participación de la doctora Dilian Francisca Toro como candidata a la gobernación del Valle, precisamente usted es miembro de la Comisión Séptima del Congreso, comisión en la que, entre otros temas, el tema de la salud es una de las preocupaciones temáticas. Y en el Valle del Cauca, por lo menos, en amplias franjas de opinión pública, hace rato se tiene la percepción de que precisamente dos de los miembros del partido de la U más representativos, Roy Barreras y Dilian Francisca Toro, han sido como los varones políticos que han controlado la salud en el departamento, y hoy la salud está postrada. Estamos viendo que el Hospital Universitario del Valle está a punto, ya paró urgencias y ya está a punto de ser intervenida como centro hospitalario, y así está el Hospital de Cartago, el Hospital de Tuluá, su ciudad que usted fue alcalde, el Hospital de Palmira, muchas otras instituciones de salud. Entonces, la clínica Rafael Uribe ya entró en crisis. Uribe, que ya prácticamente también está cerrando puertas. Es decir, ante el hecho de que hay la percepción en la comunidad de que precisamente los políticos que son representantes del partido de la U han tenido mucha injerencia en el sector de la salud, ¿usted cómo explica esa situación de si sí han participado y han ayudado a que se deteriore más la oferta de salud para la comunidad vallecaucana, o si por el contrario esto simplemente obedece a infundias? A ver, lo que no podemos desconocer es que la crisis de la salud es una crisis que se siente en todo el país. Es el sistema el que necesita o debe ser replanteado. Las verdaderas aseguradoras no son las EPS, es el Estado colombiano que le está entregando a las EPS también la responsabilidad. Y son empresas que se han convertido en unas barreras, en unas talanqueras, no solo para el flujo de los dineros hacia las IPS, hacia la salud oportuna y de calidad, sino que se han convertido ahora en una barrera de acceso de los pacientes a una salud expedita. Entonces teníamos que contextualizar que no es solo el Valle del Cauca, es el país en general el que está en medio de una situación que se debe resolver. Y podríamos hablar de muchas situaciones, y no con esto quiero decir de que en el Valle del Cauca no estén sucediendo cosas. Las EPS se han equivocado, el sistema se los ha permitido, ellas están siendo las grandes receptoras de los dineros de la salud y nada las estimula, una vez tengan el dinero en sus bolsillos, a soltarlo para la salud. Tendríamos que revisar cronológicamente qué ha venido sucediendo, pero para mí que las EPS, cuando tuvieron su época de oro, su momento de vacas gordas, no hicieron lo correspondiente en términos de promoción y prevención, atención primaria en salud, y el perfil epidemiológico cambió, la longevidad de nuestra población ha ido aumentando, situaciones estas que ya le conllevan a las EPS muchísimo más volumen de servicios, ya la gente accede a la salud vía tutela, y esto hace que se colapse, pero por el volumen de atención. Y entonces uno podría pensar que ¿cuál podría ser la solución? Nosotros lo hemos planteado en la Comisión Séptima, es necesario que se establezca tal vez una cuenta única y que el gobierno siga manejando el dinero como debe ser, porque es el gran asegurador, y que solamente se le pague a ese intermediario, porque las EPS no son otra cosa que unos intermediarios que para muchos pueden ser odiosos, pero que en última son unos actores importantes, porque son los grandes coordinadores de la salud, coordinan la atención en los diferentes niveles, pero no pueden convertirse en las personas o en las entidades que ponen las condiciones en el flujo de los recursos. Doctor Palau, pero siendo la salud un derecho constitucional y sabiendo ya el diagnóstico que el sistema tiene problemas, que las EPS se volvieron una barrera para el flujo de dinero, que les deben miles de millones a los hospitales, a las clínicas que son las IPS,
¿por qué el Congreso no ha forzado la reforma a la salud? ¿Por qué vienen otras reformas? ¿Por qué hablamos de equilibrio de poderes? ¿Por qué ahora hablamos ahora de congresito, comisión legislativa, tema de paz? Y la salud, que es tan importante en los colombianos, sigue frenada, y todo el diagnóstico, sí, las EPS frenan, las clínicas y los hospitales se están quebrando porque los dineros no les llegan. Les deben miles de millones y no entendemos por qué seguimos hablando del diagnóstico. Sabemos qué es lo que pasa, sabemos la integración vertical que hicieron ciertas compañías. A pesar de la crisis, la salud en el tema privado, y yo creo que el sector privado sigue creciendo. Si nosotros vemos acá en Cali cómo crece Imbanaco, cómo crece Clínica Valle de Lili, a pesar de que les deben dinero las EPS, pero siguen creciendo. O sea que el negocio de la salud es rentable, porque siempre hay demanda y falta oferta, y no entendemos por qué la reforma de la salud se ha demorado tanto, viendo que es un derecho constitucional al ciudadano, y ya está diagnosticado el tema. Más que una reforma, es un tema de control, y nosotros lo hemos dicho, la Superintendencia de Salud no ha cumplido su papel ni en el acompañamiento, ni en la vigilancia, ni en el control. La reforma se ha venido dando. La ley estatutaria de salud ya casi que nos permite pensar que hay una universalidad en el acceso. El 100% de la población ya pertenece a alguno de los regímenes. Sí, pero a las IPS o a las clínicas hospitales no les llega el dinero todavía suficiente. Cada que van a cerrar les dan 3, 500, 1.000 millones, están embargadas las cuentas, no les llega y tienen que cerrar. Pero ahí ¿qué pasa con en varias cosas? Ineficiencia en el debido cobrar. O sea, no están pasando las facturas. Es ilógico que a nosotros nos digan que están consolidando facturas del mes de enero, cuando el software o cuando los avances en la tecnología le permiten tener al segundo, al día, las cuentas. Aquí nos están hablando de cuentas de enero y de febrero. Ahí hay corrupción, ahí hay falta de acompañamiento de la superintendencia, que tiene que vigilar el comportamiento de las EPS, que se convirtieron en las grandes glosadoras de las cuentas de las IPS, claro. Pero mucho más aún en el sector público que en el sector privado. Claro, pero ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa si el hospital y la clínica, cuando factura, la EPS le devuelve casi toda su facturación glosada? Un término que nuestros oyentes tienen que entender, supuestamente por alguna causa técnica, y lo que hacen es demorarle los pagos y los quiebra. Perdón, y antes de darle la palabra a Humberto, ¿podría uno pensar, sin conocer pues detalles técnicos del procedimiento, doctor Palau, que si por ejemplo al hospital universitario le deben 120.000 millones de pesos, existiera alguna fórmula como de que el gobierno, a través del FOSIGA o a través de las instancias que tienen que girar las platas, gire el 50% de lo que está cobrado, y el 50% lo deje congelado hasta que las cuentas se finiquiten, se revisen? Usted que es contador, y que se auditen adecuadamente, ¿eso podría ser posible? Sí, yo pienso, escuchando lo que decía el doctor Palau, pienso que realmente ha faltado el ejercicio del control, y el no ejecutar unas acciones de control y seguimiento y monitoreo a todas las gestiones que se están haciendo en estas entidades de salud, especialmente donde ha habido demasiado problema, pues eso ha permitido y ha sido muy permisivos en el sentido de que no han podido detectar de manera oportuna todo este tipo de situaciones. Yo pienso que, volviendo al tema que tocaba Alberto ahora al comienzo de este panel, a mí me parece que esta es una oportunidad muy grande, muy importante, para que todos no solamente los candidatos a gobernación o a alcaldía, realmente tienen que tener en cuenta todo este tipo de situaciones, todo este tipo de problemas que tenemos a nivel especialmente en nuestra región, y apropiarse de esto. Desafortunadamente, en mi caso, yo no he escuchado algunos candidatos, tanto a alcaldía como gobernación, que estén muy comprometidos con la parte de salud. Habrá unos que hemos podido escuchar, pero la gran mayoría, estos temas, tanto de salud como otros temas que acontece y que tenemos problemas en la región, no se están tocando. Pienso yo que esta es una oportunidad muy importante para que se apropien todos los candidatos a los entes públicos de esta situación que tenemos aquí en el Valle. Y recalcando algo que hemos nosotros enfatizado mucho en el grupo multisectorial, que es recuperar el liderazgo para el Valle del Cauca. Bueno, y entonces, doctor Palau, repito, ¿habría alguna posibilidad legal de que para salvar a estos hospitales, no solo el hospital universitario,
se les girara como una parte de lo que se les debe mientras se finiquita la revisión de cuentas? De alguna forma el Estado colombiano, en cualquiera de sus niveles, el gobierno nacional, el gobierno departamental, deben de tirar un salvavidas, porque aquí estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. El gobierno ha hecho lo necesario en términos de medidas para que se tenga un sistema de salud eficiente, pero son muchos los actores, y entonces hablamos de cuál es la responsabilidad de los gerentes. Y en las gerencias de las IPS nos están hablando de nóminas paralelas, de integración vertical, de tercerización, nos están hablando de situaciones irregulares. Yo pienso que en la medida en que el diálogo sobre el tema sea abierto, franco, directo, vamos a participar todos los que queremos participar para que la situación se mejore. Pero una de las medidas sí definitivamente es que en este momento se le entregue un salvavidas a las IPS que ya están colapsando, como el HV, que en su naturaleza es una entidad formadora. Por supuesto que es una entidad prestadora de servicios en salud, pero es formadora de talentos, formadora de profesionales. Esa es su naturaleza. ¿Quiénes son los grandes beneficiados? Pues el sector privado, aquí lo acaban de decir, las IPS del sector privado, puede ser la Fundación Valle del Lilí, puede ser Inbanaco, las clínicas, son las que en este momento están beneficiándose de la crisis de lo público, de la red pública. Pues la invitación es a que todos participemos, a que la Gobernación del Valle entregue los recursos y a que el Gobierno Nacional ejerza mucho. Pero ya está en marcha, por ejemplo, la autorización de la liquidación del hospital universitario. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Digamos que si ya arrancó un proceso de liquidación con todos estos problemas que hay. Sí, pero aquí no nos interesa ni que se liquide el hospital, ni que se liquide la clínica Rafael Uribe. Aquí es donde el gobierno ya habría tenido que intervenir. Si hay un problema de gerencia de los hospitales, de las clínicas y del sistema, uno tiene que prevalecer el derecho fundamental a la gente. Aquí no podemos escuchar que no hay sangre para atender a los niños, que no hay recursos para atender a los niños de cáncer. Hombre, eso no es posible. Ahí es donde el gobierno tiene entonces que intervenir y poner un gerente del gobierno y garantizar primero el servicio y después sí arreglar todos los problemas administrativos de demandas, de auditorías, de fiscalizaciones, de Contraloría, de Procuraduría, porque para eso los colombianos tenemos un gobierno que pagamos nosotros los colombianos. Nosotros el gobierno, el Congreso, todos los entes de control los pagamos con nuestros impuestos, con nuestros recursos y tenemos derechos constitucionales. Entonces, ¿por qué el gobierno deja que estas crisis se ahonden y si hay problemas de administración no llega e interviene? Porque si localmente no se pudo, hay que, con mucha pena, y así a gente no le gusta la intervención del gobierno, hay que intervenir y garantizar el servicio y ya dejar que las otras investigaciones, pero es que el tema del HV viene hace como 2 años, cada vez más en crisis, y ya empezó la Rafael Uribe. ¿Por qué, doctor Palau, el gobierno no interviene en estas instituciones hasta que las salve? Porque estas instituciones no se pueden dejar liquidar. Porque normalmente las intervenciones no son la solución, o sea, esa ya es una medida extrema que no la quiere, usted lo acaba de decir, no la quieren ni las IPS, ni las comunidades, ni la quiere el gobierno. Consciente de que empezar a caminar por ese sendero lo va llevando a unas situaciones complejas, la cesación de pagos, los acuerdos con los acreedores, eso va tomando unos tiempos. Lo ideal es el acompañamiento, la vigilancia y el control, lo ideal es tener unas gerencias idóneas, lo ideal es que las fuerzas vivas y los responsables como ordenadores de gastos estén entregando y estén ejerciendo un sistema de pero cuando cuentas la claras. Gente nos atiende, cuando uno le cierran urgencias, eso ya no ahí el gobierno tiene que intervenir. Yo no concibo que una urgencia esté cerrada. Entonces el gobierno tiene que intervenir. Si no pudieron localmente hay que intervenir, pero el servicio lo deben garantizar. Y uno lo que esperaría como ciudadano común y corriente es que sus congresistas, en este caso los del Valle del Cauca, ejercieran esa presión colegiada en colectivo ante el Ministerio de Salud, ante la Superintendencia de Salud, ante el propio Presidente de la República, porque es que a veces da la impresión de que el hospital universitario no le importa a nadie, que la clínica Rafael Uribe no le importa a nadie, y entonces simplemente cuando ya la situación se vuelve caótica, vienen todos un poco a mostrarse como salvavidas, pero no se hizo nada cuando debía hacerse. Ahora, y uno ve al secretario de Salud departamental y al municipal rascándose las vestiduras y va a ver, y el departamento y la alcaldía le deben a los hospitales. Entonces no hay coherencia. Uno tendría que arrancar por casa. Sale uno escucha al secretario de Salud departamental municipal quejarse del tema y vamos a ver, y en la cartera está el departamento y está el municipio.
no tiene que ver. Por eso es que yo digo que cuando no se puede localmente, yo sí estoy de acuerdo con la intervención, pero el servicio lo tienen que garantizar. La gente no tiene por qué sufrir las malas administraciones, sean locales, sean nacionales, sea el sistema, porque el ciudadano para eso paga con los impuestos por ese servicio. Que las administraciones fallen, pues vamos a intervenir, vamos a buscar los culpables, pero el servicio no se puede deteriorar. Ese es un problema que tenemos nosotros aquí en la región, que realmente, yo siempre insisto todavía, seguimos adormitados aquí en la región, y estos tipos de problemas nos cogen como de sorpresa, pero como decía José Alberto, esto viene de hace mucho rato, pero tenemos que despertarnos y tenemos que realmente estar monitoreando este tipo de situaciones, porque si nosotros no lo hacemos, pues obviamente que vamos a estar en este tipo de comentarios. Ya pasó, la situación está, pero no estamos nosotros previniendo este tipo de situaciones que debíamos de hacerlo de manera oportuna. Da la casualidad, doctor Palau, que una familiar de mi esposa trabajó más de 10 años en el hospital universitario en la sección de urgencias. Ella es terapista respiratoria y siempre estuvo por contratos de esas cooperativas, de esas entidades, y siempre itinerante, temporal. Pues se la han llevado para el hospital público de Medellín, Tobón no sé qué, ahora no recuerdo el nombre. Pablo Tobón. Y en ese hospital primero la contrataron directamente, como a nómina directa. Pero segundo, ella está aterrada de ver el contraste de ese hospital, que es público también, con el Hospital Universitario del Valle. ¿Qué marca la diferencia? Gerencia, o sea, estamos bajo el mismo régimen, bajo un mismo sistema. Ahí ya lo que hace la diferencia es la gerencia de la IPS como tal y la responsabilidad que se asume frente al tema de la salud. Pues son muchos componentes. Es fácil pensar de que vendiendo el sofá se acaba la infidelidad. Yo pienso que en la medida en que todos los actores participen, no solo para que el diálogo sea abierto, insisto yo muchísimo, porque cada uno tiene un porcentaje de responsabilidad, seguramente podemos salir adelante, pero también he escuchado de que no es nuevo, es cierto, es estructural y viene desde hace mucho tiempo. Hay una responsabilidad muy grande de parte del Estado. Si ustedes revisan, hay 16 EPS investigadas en este momento y que están siendo citadas a la Procuraduría, y las 16 o en las 16 hay responsabilidad de lo público, porque son 100% estatales o porque son mixtas, en donde hay un porcentaje importante del Estado, o porque están intervenidas. Capricorn, la más grande EPS del país, podríamos nosotros decir que en menos de 3 o 4 meses empieza su liquidación. Pero son más de 3 millones de colombianos que están afiliados a la EPS de Capricorn. No es fácil. Y entonces, si entendemos de que esa EPS colapsó por muchas circunstancias, la sola migración hacia otras EPS, ya sea contributivo o subsidiado, es un proceso bastante largo. Y usted ahí, de nuevo, con mucho respeto, pero de manera muy directa, doctor Palau, ¿y usted qué le contesta al ciudadano que tiene información de oídas, no confirmada, de que, por ejemplo, en el caso de Capricorn, Roy Barreras ha sido el mandamás, y en el hospital universitario, Dilia Francisca Toro, que son de su partido político? Pues tendríamos que decir de que esas son situaciones personales que, de tener conocimiento y pruebas, las tienen que denunciar. Nosotros podemos decir en términos generales, el Congreso de la República, como ente de control, ha abierto el debate, ha acompañado el proceso. Nosotros no somos coadministradores. Que alguien en particular, cualquiera de los nombres que usted acaba de decir, o otros que puede tener en mente, estén involucrados, amerita que sea denunciado. Pero no podemos seguir de oídas, de comentarios, o atentar contra el nombre de una persona, o involucrar personas de manera injusta. Y a eso me remito. Yo no estoy haciendo de defensor de oficio de nadie en particular. Lo que estoy diciendo es que no podemos, en el momento de una crisis, salir a buscar chivos expiatorios. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Estamos cayendo en cuenta que el sistema permite corrupción, que el desorden está permitiendo ineficiencias, pero que el sistema como tal debe ser depurado, debe ser afinado. A eso es lo que estoy focalizando. Desde el Congreso de la República, ustedes, los congresistas, mayoritariamente siguen pensando que las EPS deben mantenerse como actores del sistema, o habría la posibilidad de acabar ese intermediario y centralizar en lo que en su principio el ministro de Salud dijo, una gran bolsa única que coordinara nacionalmente el servicio de salud? Nosotros estamos hablando de una gran bolsa única, o es mi propuesta, y la he ventilado en los diferentes debates en plenaria o en comisión.
Lo que debemos es de redefinir el papel de las EPS, que no deben ser otra cosa que las grandes articuladoras, las grandes coordinadoras logísticas, pero no pueden ser ellas las que tengan el dinero de la salud. Porque, y que decidan si lo pagan o no. Exacto, ya una vez tienen el dinero en sus cuentas, ¿qué las anima a soltar el dinero? No hay nada que las anime a soltar el dinero. Pero esto lo venimos escuchando, doctor Palau, hace 5 años, y primero se están cerrando los hospitales y todo eso, y todavía el tema no se arregla. ¿Por qué? Es paquidérmico el Estado. El gobierno nacional es consciente de eso, el ministro es consciente, pero no es tan fácil. Importante es que ahora se está tocando a través de los debates abiertamente, ya se está hablando de la liquidación de Capricornio. ¿Qué diente tiene el Congreso? Porque yo escuchaba anoche una repetición también de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en otro tema, energía, que es otro tema ahí, y uno ve en los debates que se tocan los temas ácidos y se ponen, digamos, la carne sobre el asador, y qué es lo que hay que hacer, pero no pasa nada, o sea, le faltan dientes al Congreso que lleva los temas, lleva los debates, se conoce la realidad, sabe lo que está funcionando mal, sabe lo que hay que arreglar, pero no se arregla. ¿Le falta dientes al Congreso? Recuerden que la importancia del Congreso no es ni siquiera la labor legislativa, es la posibilidad que a través de los debates de control, de cara y de frente al país, se toquen los temas, como usted lo acaba de decir, de manera cruda, crítica, ácida, pero no estamos coadministrando. Nosotros le mostramos al funcionario y le mostramos al país la situación. Ese es el escenario de la democracia. Dientes es la moción de censura hacia cualquier funcionario, que también vale la pena también reconocer que en Colombia no ha funcionado la moción de censura, porque el sistema muchas veces no lo permite, pero es a través de los debates de control, y todos los colombianos pueden observar a través del canal del Congreso lo que estamos haciendo como congresistas, lo que estamos denunciando, lo que estamos exigiendo en términos de gestión y de resultados. Pero ya es el gobierno, el ejecutivo, el que debe tomar las decisiones. Yo tengo una pregunta ahí, perdón. Digamos que analizando todo este tipo de situaciones que ya están sobrediagnosticadas, se conocen, pero digamos que no pasa nada. Entonces a uno le llama mucho la atención estas entidades de control como Fiscalía, Contraloría, ¿cuál es la otra? Procuraduría, Auditoría. ¿Qué pasa realmente? Pues que realmente no se exige que cumplan con su papel y finalmente existen. Y hoy, por ejemplo, escuchaba que al fiscal lo están citando para el Congreso y él dice, no, yo no voy porque yo tengo una investidura y entonces no va a rendir sus explicaciones sobre situaciones. Entonces ahí hay una coyuntura bien tremenda. Entonces, ¿cómo hacemos? Es indudable, tenemos que reconocer que los entes de control están fallando. Cuando después de mucho tiempo nos damos cuenta de que no hay una buena gerencia, de que los balances no cuadran, de que puede haber corrupción en la contratación, ya sea de personal, de servicios, de suministros, ¿en dónde están los entes de control? Ese es un punto álgido en el que podíamos concentrarnos el país, nosotros como congresistas o cualquier cuerpo colegiado, llámese Consejo Municipal, llámese Asamblea del Departamento, Congreso, hacemos lo que nos corresponde, pero es importante tocar el tema de cuál ha sido el papel de los entes de control. Bueno, yo propongo que demos un cambio de página y nos enfoquemos a otro tema. El Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo del Departamento, y por qué no de la ciudad de Cali. Pero vámonos específicamente al presupuesto nacional del país. El Valle del Cauca, y eso lo han dicho los últimos 2 gobernadores y ustedes los congresistas, el Valle del Cauca, digámoslo, le genera al presupuesto nacional 47 billones de pesos anuales y recibe 17 o 18 billones de pesos, es decir, 30 billones de la riqueza generada en el departamento se va a reparto del resto del territorio nacional y de los otros sectores de la sociedad colombiana. No es malo que el Valle aporte a otros sectores y a otras regiones como La Guajira, como Bichada, como Guainía, como Nariño, pero lo que sí es desproporcionado es que menos de la mitad de lo que genera el departamento llegue de nuevo vía transferencias nacionales para educación, para infraestructura, para salud, para vivienda, etcétera. ¿Qué alternativa tenemos? Y ustedes como congresistas vallecaucanos, ¿qué posición están asumiendo frente a esa asimetría, esa diferencia tan desigual que hay?
Lo primero que teníamos que aclarar es que si bien el presupuesto general de la Nación está muy superior a los 200 billones de pesos, no todo es inversión. O sea, inversión está alrededor de los 47, 48 billones. El resto se va en funcionamiento. Los propios funcionarios, el funcionamiento de las fuerzas militares, de la policía, el pago de las pensiones. En total, la cuenta se tiene que mirar de esa manera. Si estamos hablando de 47, 48 billones de pesos de inversión, ¿cuánto le corresponde al Valle del Cauca? Esa es la visión real. ¿Qué nos corresponde a nosotros como vallecaucanos? Presentar proyectos desde el Congreso de la República, pelear para que los recursos para nuestro departamento sean superiores, promover las inversiones desde el sector privado, las alianzas público-privadas, fortalecer el puerto de Buenaventura, acabar con la corrupción. Son diferentes factores en los que hay que trabajar, pero no puede hacerse la cuenta de esa manera. Hay que caer en cuenta de que el Estado funciona y tiene un costo. Y eso hace que la correspondencia entre el aporte de una región versus lo que invierte el gobierno en la propia región nunca va a ser igual. Sí, pero por lo menos uno ve que primero tenemos una crisis departamental tremendo, tenemos el tema de Buenaventura. Digamos, nuestro punto estratégico para competitividad más alto es el que menos funciona. Entonces hay un tema de corrupción, se genera dinero también, la sociedad portuaria y el tema portuario genera dinero que tampoco es corresponsable con lo que retorna. O sea, los impuestos que paga el puerto y la parte de Buenaventura no retorna, y eso ha sido una queja del gobernador Hugo Aymar, que hay que reconocerlo, y se ha quejado a nivel nacional de ese tema y lo ha llevado al bloque parlamentario. Y segundo, entidades de servicios públicos tampoco aportan recursos para el tema de la inversión. Entonces, cuando uno ve un presupuesto donde el 70% se va en gasto y en mantenimiento y solo el 30% en inversión, uno diría, hombre, y el gobierno no lo que tiene que hacer es adelgazarse, disminuir sus gastos, porque nosotros no podemos llegar a un tema socialista donde el empleo a veces vemos como entidades del gobierno son los que tratan de reemplazar la empresa privada y a generar empleo, y nunca el gobierno va a tratar de generar empleo, y uno tiene que incentivar el tema privado, y ya lo estamos viviendo en el Valle y en Cali, como la empresa privada se está desplazando. Las grandes multinacionales que tenían sus plantas acá se están deslocalizando, y uno diría, bueno, se deslocalizan a Jumbo, a Jamundí, a Palmira y a otros departamentos, a Cundinamarca, pero no, se van del país. Entonces estamos acabando, no hay incentivos, entonces estamos dejando de recaudar impuestos, de generar empleo calificado, y cada vez vemos cómo el Estado crece y la inversión es un 30%, con todas las necesidades que hay en el Estado. Entonces, en este tema del presupuesto no han mirado cómo adelgazar el presupuesto de la nación. Ahora, con la devaluación del peso, pues la deuda externa aumentó. Sí, y vemos que la deuda externa, entiendo que el 60% es público y el 40% privado. Entonces, ahora debemos más plata. El Estado sigue creciendo. Si vemos la encuesta de Galú del mes de agosto, el Congreso, una de las instituciones más mal calificadas, el Congreso tiene un reto ahí, el berraco, porque ante la opinión pública está mal calificada. Uno debería de mirar cómo en este presupuesto el Estado se adelgaza e incentiva al sector privado para que genere empleo y pague impuestos. Para todos es claro que el gobierno o el Estado se ha disminuido, o sea, se ha adelgazado, como usted lo dice. Pero yo no creo que esa sea la solución, y el Estado colombiano y el gobierno especialmente de Juan Manuel Santos, y no podemos desconocer que el gobierno de Álvaro Uribe han hecho un esfuerzo. La fortaleza del Estado está en el aumento no solo de la competitividad, sino de la productividad, que es lo que nos va a permitir aumentar las inversiones en las diferentes regiones. Pero si revisamos comparativamente el tamaño de los gastos del Estado de Colombia con los de otros países, está dentro del promedio. Y de hecho el gobierno o la economía del país ha sido bien manejada. La prueba está de que el crecimiento económico de Colombia, aún en esta crisis, está promediando el 3%, cuando el promedio de la región es del 0.5. Sí, pero estamos bajando del 4.6 el año pasado al 3, ¿no? Sí, pero vamos en una disminución. Pero es mundial, o sea, no Colombia, definitivamente, así lo queramos o no, lo ha hecho bien en términos de economía. Pero hay mucho por hacer, o sea, hay problemas estructurales, que el país no tenga vías para la competitividad, que conecten los centros de producción con los centros de consumo, los centros de producción con los puertos o con las zonas francas, es una debilidad del país.
Tenemos más de 65.000 kilómetros de déficit de vías. Ahora con los 4G vamos a estar por el orden de 8.000 kilómetros. ¿Pero qué son 8.000 frente a 65.000 de déficit? O sea, es un país que en infraestructura está atrasado. Yo le apostaría a que al país invierta en el aumento de sus ingresos, en la fortaleza de su economía, premiando al sector privado, premiando las vocaciones de emprendimiento o de agroindustria que nos permitan fortalecer el país. Pero el tamaño del Estado se puede reducir, claro está, pero no al punto de que se vuelva ineficiente. O sea, el justo tamaño. Ahí, doctor Palau, yo pienso que definitivamente sí tiene que haber esa correlación entre, digamos, gobierno y empresarios. Porque es que, como lo decía Gustavo ahora, no tiene sentido, no tiene presentación. El Valle, que ha sido un departamento pujante donde han estado compañías multinacionales aquí, poco a poco se están yendo. Y la explicación es muy sencilla, porque nosotros como empresarios a nivel nacional, aquí en Colombia, estamos pagando, haciendo la sumatoria de todos los impuestos, es el 75%. Entonces, eso no lo aguanta nadie. Entonces, la última noticia que tenemos es que definitivamente Colgate-Palmolive también se va. Está desmantelando sus plantas para ir ¿dónde? Se están desplazando a México, porque la sumatoria de sus impuestos totales da el 50%. Entonces, para ellos es mucho más rentable establecerse en México y desde allá producir y mandar para Colombia y para el resto de Latinoamérica. Mientras tanto, nosotros hacemos comentarios, pero no estamos ejecutando. Por eso es importante que a nivel departamental, a nivel municipal, se comiencen ya a trabajar sobre incentivos de impuestos de industria y comercio. Pero lo que preocupa a nosotros como empresarios es que con esta nueva reforma estructural que se están llevando a cabo por parte del gobierno, pues la idea es que lo que uno presume es que los impuestos van a aumentar, especialmente, por ejemplo, un aumento más, 1 punto o 2 puntos más en el IVA, y eso hace que se vuelva no muy competitiva la industria frente a la situación que estamos haciendo. Entonces, ese es un problema que tenemos que enfrentar, y especialmente aquí en región. Lo otro que también tenemos que aprovechar es, ya digamos, liderazgos como el que usted maneja, ya un congresista joven, que nos ayude a nosotros como empresarios a reunirnos, a sumarnos. El ejemplo lo tenemos muy claro en Antioquia, en Medellín, y vuelvo y pongo el bendito ejemplo de empresas municipales de Cali. Los señores de Medellín vinieron aquí a Cali, vieron cómo se manejaba las empresas municipales de Cali y se llevaron toda la estructura. A finales de los años 80 fue eso. ¿Y qué es hoy Empresas Municipales de Medellín? Una compañía muy bien estructurada que le aporta al municipio de Medellín el 60% de sus ingresos. 1 billón anual. ¿Pero qué significa eso? Inversión. Que hay una unión y hay una cobertura y una protección del sector empresarial frente a lo que está pasando con esta empresa. Eso lo podemos hacer aquí, pero tenemos que estar unidos, empresarios y políticos, clase política y empresarios, para poder sacar este departamento que, digo yo, es un departamento que fluye en leche y miel, pero no lo estamos aprovechando. Y antes de que intervenga el doctor Palau, le completo la cuenta que decía Humberto: 75% en impuestos, incluido seguridad social y todo este tema, y 25% en intereses al sector financiero. O sea que ¿para qué estamos trabajando los empresarios? Si el 75% va para el gobierno y el 25% para el sector financiero, ¿qué incentivo tiene el empresario? Es correcta la visión, pero no es completa la visión. O sea, lo que tenemos que entender es que el país, en términos generales, viene arrastrando unas situaciones. Ustedes lo mencionan y hay que tocarlo de manera abierta, el tema de la corrupción. Pero hay un tema mucho más complejo, que es el tema de la guerra, en el que el país lleva inmerso alrededor de 60 años. Los costos de esa guerra, la necesidad de llegar a la paz, son temas que el país tiene que pagar. Y cuando hablan ustedes de la necesidad de que se atienda las necesidades de los empresarios o de que se estreche ese matrimonio entre el sector privado y el sector público, es fundamental. En eso coincidimos todos, pero también es necesario que se entiendan no solo las necesidades del sector privado, sino las necesidades del sector público. Acompañar procesos de Estado, por ejemplo, como el proceso de paz, nos beneficia a todos. No más presupuesto para la guerra, queremos más presupuesto para la inversión en infraestructura, en educación, en salud, pero no es posible si no se tienen los recursos, no es posible si no se logra superar temas como el de la guerra que tanto nos ha costado. Entonces, si bien la visión desde el sector privado, desde los empresarios, es correcta,
La visión del Estado es integral, en donde tiene que atender el sector privado, pero tiene que atender los sectores vulnerables, en donde tiene que atender departamentos pujantes como el Valle del Cauca, pero departamentos pobres y con muchas necesidades, múltiples necesidades como La Guajira o como el eje cafetero, en fin, cualquiera de las regiones de Colombia. Esa visión integral es la que nos permite entender de que si bien requerimos beneficios, también es necesario hacer esfuerzos. Insisto, el tamaño del Estado ha venido llegando a su justa proporción, pero no es posible pensar en que no nos va a costar la guerra, que el Estado no necesita recursos. No es posible pensar que no necesitamos del sector privado para que incentive el crecimiento económico y genere más empleo. No es posible pensar que las empresas se van a quedar si no hay seguridad en nuestro país y si no hay competitividad en los puertos. Entonces ya vamos entendiendo de que el tema es muy integral, el tema es mucho más complejo que pensarlo solamente desde uno de los sectores. A ver, doctor Palau, hay otro tema que se nos ha venido encima y se nos va a seguir viniendo encima, el tema fronterizo. Y allí el Congreso también ha estado como invitado pasivo. Porque mire usted, Venezuela, hoy tenemos un drama humano y una situación socioeconómica muy grave en la frontera Colombia-venezolana. Y Cúcuta y Riohacha como los dos polos de la crisis desde el lado colombiano. Pero ya se ven pisadas de animal grande en la frontera con Ecuador. Ya el presidente Correa está diciendo no comprar más en la frontera colombo-ecuatoriana porque en la frontera colombo-venezolana lo venezolano es más barato que lo colombiano y se genera un contrabando de allá hacia acá. En la frontera colombo-ecuatoriana lo colombiano es más barato que lo ecuatoriano, entonces se genera un contrabando a la inversa. Y hoy ya Correa está anunciando, ojo que voy a tomar medidas. Ya tomó medidas. Sí, pero no se han venido en bloque, lo que quiero decir. Medidas de salvaguarda, claro, que está haciendo él. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿el Congreso cómo se queda quieto? ¿Por qué a Cúcuta, a Pasto, hace años se han venido diciendo que son distritos fronterizos y que van a tener una cantidad de presupuestos y una cantidad de políticas públicas especiales, pero de eso nada existe realmente? Cúcuta es la ciudad del país que tiene la mayor informalidad económica a todos los niveles, no solamente desde el punto de vista de empleo, sino desde el punto de vista empresarial. Y eso le va a pasar a Pasto y a Ipiales. ¿Qué hace el Congreso? ¿Cómo se prepara el Congreso? Y en particular, a la economía vallecaucana es a la que más le duele el tema con Ecuador y, irónicamente, a la que más le duele el tema con Venezuela, porque el Valle del Cauca históricamente ha sido el mayor exportador de Venezuela y el mayor exportador de Ecuador. Tenemos que decir que el vecindario está convulsionado y son dos situaciones totalmente diferentes, aunque compartan unas particularidades. Son dos fronteras vivas. La relación con Venezuela es una relación compleja producto de un sistema de gobierno venezolano que está colapsando, una situación de desigualdad en términos de oportunidades o de precios. El solo precio o la diferencia en la gasolina por la situación del petróleo hace que se convierta en una frontera de contrabando, de carteles de la gasolina, una situación de informalidad en Cúcuta, un desabastecimiento en Venezuela que se alimenta desde aquí, pero que a la vez allá tienen unos productos subsidiados, y un tipo, podríamos calificarlo de irresponsable, antidemocrático, que está gobernando provocando al vecindario con tal de ocultar o de resolver una situación interna que no la va a resolver, de alguna manera está colapsando. Reconocer que la diplomacia en Colombia por mucho tiempo tiene unos problemas estructurales. La diplomacia en Colombia se ha politizado. Aquí no hay una real política de manejo internacional. Entonces nos encontramos con dos fronteras complicadas. El mensaje que tiene que mandar el gobierno nacional en este momento es de mesura, de prudencia, de acudir a las relaciones o a los organismos internacionales de derechos humanos, de comercio internacional, y es lo que justamente va a suceder con Ecuador. Hay una situación que sucede en todas las fronteras, pero van a ver ustedes cómo las relaciones con el país hermano de Ecuador, con el presidente Correa, van a empezar a fortalecerse, porque los canales de conversación son la diplomacia, el diálogo directo,
la relación de mutuo beneficio y cada uno está protegiendo a su población y protegiendo a sus industriales o a los que mueven la economía, pero es un vecindario, como lo inicié, convulsionado, complejo, por ideas comunistas, por un irresponsable que está gobernando un país. Pero eso que usted está planteando es su lectura del fenómeno y usted está haciendo un llamado a la diplomacia, pero yo le estoy haciendo una pregunta sobre el Congreso. El Congreso de la República, ustedes los congresistas, ¿qué instrumentos de ley le están entregando al Ejecutivo colombiano para que fortalezca la realidad socioeconómica de Cúcuta, de Riohacha, de toda esa zona fronteriza con Venezuela? ¿Y cuál es el arsenal jurídico de leyes que le van a entregar al Ejecutivo colombiano para que evite el colapso con la frontera ecuatoriana? Ese es el punto, el Congreso. Ahora hablar de la canciller Holguín no tiene mucho sentido. Es los congresistas colombianos que están haciendo frente a esta crisis. No es un tema de leyes, es un tema de gobierno y es un tema de manejo de relaciones. ¿Qué estamos haciendo aquí en el Valle del Cauca para proteger el sector azucarero, que genera más de 300.000 empleos directos? Hay 3 ingenios en el país, más de 20.000 trapiches paneleros, protegiendo para que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o para que las relaciones comerciales con cualquier país del mundo no vaya en menoscabo o en debilitamiento de una industria que como clúster es la más desarrollada y la más rentable para el país. Nosotros somos un departamento azucarero. Estamos, y lo logramos la semana pasada, que la ministra aprobara que no se bajara del 70% los aranceles para la importación del azúcar. Hay una acción directa del Congreso de la República y de la bancada de congresistas. Pero es sobre la misma ley. Aquí no podemos inventarnos ley. Aquí lo que se está pidiendo es un manejo prudente, unas relaciones diplomáticas, un manejo diplomático serio, una carrera diplomática, unos funcionarios que conozcan del manejo diplomático y un acompañamiento de un gobierno que ante las acciones externas tiene que mostrarse unido, con claridad, con mano firme, protegiendo a los compatriotas que están siendo afectados y violentados en sus derechos humanos mínimos, acogerlos, darles oportunidades y como Estado social atenderlos para que se Sí, doctor Palau, pero los colombianos venimos de una experiencia diplomática amarga, el tema de San Andrés. Perdimos 75.000 kilómetros de agua con San Andrés, o sea, la experiencia diplomática, el resultado es perverso. Y eso con tantos problemas que hay aquí, la gente se va olvidando. Pero San Andrés, pues casi nos quitan el islote, pues y uno no sabe si nos lo van a quitar. Y ahora con la frontera vemos un manejo, nosotros los colombianos sentimos que el gobierno diplomáticamente no está manejando bien el tema. No nos está haciendo respetar, se está dejando manosear, sabemos que no podemos entrar en la provocación de una guerra y todo eso, pero el resultado diplomático para el colombiano de a pie, no, los resultados ahí están. Sigue la crisis, mire la crisis humanitaria, la crisis del comercio, sigue. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, pueda que el problema no sea de la persona como tal, pero la gente, por lo menos esa persona, con el tema de San Andrés, ya este gobierno y los últimos 4 o 5 gobiernos perdieron esa pelea. Y ahora el tema de Venezuela, hay muchos empresarios quebrados porque nunca pudieron recuperar su tema, sus dineros allá ya cobrados, las exportaciones han bajado y ahora toda esta crisis. Entonces creemos que en el tema de Cancillería hemos perdido el examen. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir pidiendo el examen? ¿Vamos a seguir perdiendo territorio? ¿Vamos a seguir perdiendo la balanza comercial donde a través de los TLC las importaciones son mayores que las exportaciones? Ese es un tema, y usted lo acaba de decir, no es ni siquiera del gobierno, es del Estado, no es ni siquiera del último de los últimos gobiernos, es el manejo diplomático que el país tradicionalmente le ha dado, en el que ha dado resultado en unos aspectos y ha sido nefasto en otros. Los litigios internacionales los hemos perdido y el panorama no es bueno, pero Colombia es un país que tiene relaciones con el mundo entero, que se reconoce como un país cumplidor de los derechos humanos, como un país con una estabilidad jurídica y económica. O sea, hay dulce y hay amargo, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Es necesario, o sea, entender de que la diplomacia no puede manejarse con el criterio político,
porque lo triste es reconocer que muchos de los diplomáticos, como embajadores o como cónsules, son personas que han hecho una carrera política, pero que no conocen nada de derecho son familiares de congresistas. Y son puestos burocráticos y no están haciendo su función. Cambiar a la ministra de Relaciones Exteriores en este momento es lo más sensato, o realmente no tiene sentido para el gobierno hacer un cambio de ministro de Relaciones Exteriores que refresque esa situación. Yo pensaría que cambiar el maquinista en medio de la subida, en medio de la situación, no es correcto. No es la canciller la que ha fallado, es la política de relaciones internacionales la que está haciendo agua y la que necesita ser replanteada. Superar esta crisis, yo no creo que ella como canciller se haya equivocado. Lo que siento es que estamos en la época de cosechar una cantidad de semillas que no fueron bien plantadas o que no corresponden a la realidad del país en términos de asesoría, de contratación de abogados expertos, en el tema limítrofe, en el tema comercial, en el tema militar. Hay cosas que se deben de ajustar. O sea que, doctor Palau, en momentos, en coyunturas como esta, uno se acuerda del famoso Congreso Andino, el Parlamento Andino. ¿Esa vaina para qué sirve? En esta crisis es donde uno debiera encontrar que congresistas colombianos se sentaran con congresistas venezolanos, con congresistas ecuatorianos, a discutir temas de sus países para llevarle agenda de propuesta a los ejecutivos de los respectivos países. Pero por ninguna parte se oye hablar de eso. No, pero yo iría más allá, que con esta experiencia pésima, de manera diplomática que tuvimos, ¿qué sentido tiene que Colombia siga perteneciendo a una UNASUR, a una OEA y a estos estamentos donde realmente no hay un respaldo? Para un tema tan democrático como era un llamado de cancilleres para tratar un tema tan sencillo como ese. Y le negaron a Colombia esa oportunidad. Absolutamente de acuerdo. Ni el Parlamento andino ni el Parlatino está funcionando y esa es una propuesta que ya desde hace rato viene manejándose, retirarnos no solo del Parlamento andino, sino de la UNASUR, que se convirtió en un club para atender los intereses y los caprichos de Venezuela como el gran subsidiador de muchos países en términos de petróleo y en términos de recursos. La misma OEA ha demostrado que es insulsa, como su anterior director de la OEA, y hoy su comportamiento, su participación es bien mediocre. O sea, es necesario replantear cuáles han sido los beneficios y de ser necesario sentar unos precedentes, como usted lo acaba de mencionar, Humberto. Yo creo que el retiro de UNASUR debería ser inminente y fortalecer la participación en algunas alianzas, como la Alianza del Pacífico, en donde estamos hablando de intercambio comercial, de fortalecimiento económico, de intercambio educativo y cultural. La alianza con México, con Perú, con Chile, es una alianza que definitivamente está dejando unos réditos para Colombia. Pero lo de UNASUR nació como un capricho y hoy demuestra que no es más que una entidad al servicio de los intereses de un dictador. Doctor Palau, nos quedan solamente 2 minutos y yo tengo que hacerle a usted 2 preguntas que no me perdonarían los televidentes que no se las haga. La primera, hace algún tiempo se legisló para ponerle tope a las pensiones de los congresistas y de todos los funcionarios públicos, hasta 25 salarios mínimos. Todo indica que vienen también pisadas de animal grande para revertir esa decisión y dejar abierto ese boquete para que hayan pensiones de 40 y 50 y 100 salarios mínimos mensuales vigentes. ¿Cuál es su posición y la de la mayoría del Congreso, si es que usted la tiene el pulso tomado? Porque no queremos pensar que vayan a legislar en causa propia a favor siempre. Y segundo, ¿usted está de acuerdo con que definitivamente se acabe la posibilidad de que haya congresistas que se jubilen en el Congreso después de 5, 6, 8 o 10 periodos? ¿No sería mejor que usted, por ejemplo, que llegó por primera vez al Congreso, esté 2, máximo 3 veces en el Congreso y se vaya ahí para dejarle el campito a que venga la posta de los demás? Estoy de acuerdo, doctor Tejada, en ambas apreciaciones. Las megapensiones se tienen que acabar y las personas que están demandando para recuperarlo no están sino peleando por sus intereses, pero no están pensando en la estabilidad económica del país. Estoy de acuerdo, creo que la Corte actuó en defensa de los colombianos, de nuestra economía, acabándolas o por lo menos llevándolas a una justa proporción, y estoy también de acuerdo en el que se cumpla un ciclo en el Congreso. No es sano que se tengan congresistas de 5 y de 6 periodos, de 25 y de 30 años.
no es sano para la democracia, no es sano para la política. Me gusta que haya una rotación, exige que si se va a tener un tiempo limitado, se haga el esfuerzo mayúsculo para producir y dejar una impronta o una huella en el Congreso de la República, que es lo que espero hacer en mi paso como congresista, pero realmente no pienso eternizarme, ni jubilarme, ni estar allí de manera vitalicia. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía activa. Un ciudadano que ejerce su responsabilidad social y política es un ciudadano que ayuda a construir democracia y que ayuda a construir inclusión social y económica, porque no le dejamos el Estado y lo público a intereses particulares, sean públicos o sean privados. Es necesario entender que la política está en su casa y en su cama, desde que se levanta hasta que se acuesta, gústele o no le guste. Todos tenemos parte de responsabilidad en el estado de situación que tenemos. Si estamos hablando de que hay buenos augurios, es porque estamos actuando bien todos. Si estamos hablando de que hay desmadre y malos augurios, es porque por acción o por omisión estamos permitiendo que esto ocurra. Así que atención, hay que ser ciudadanos actuantes. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. El Canal 2, el canal de nuestra gente y Pacífico Noticias realizarán el gran debate por la alcaldía de Cali. Escuche las propuestas de los 8 candidatos este martes 15 de septiembre a las 8 de la noche, para que usted vote a conciencia. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.